Bueno chicos, vamos a ver en los vídeos que voy a poner a continuación cómo se resuelven los exámenes, en este caso de química de segundo bachiller, que he ido poniendo a lo largo del curso. ¿Vale? Vamos a seguir viéndolos, o vamos a empezar a verlos, y espero que os sirvan para entender un poco cómo se plantea de cara a las pautas. ¿De acuerdo? Os dejo con los vídeos. Bien, vamos a resolver este segundo parcial de la segunda evaluación, ¿vale? El curso 2018-2019. Y en la opción aparece esta pregunta, que es una cuestión sobre el Le Chatelier. Dice que el bicarbonato de sodio es un compuesto que se descompone térmicamente según el proceso, y lo pone aquí, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer cuando nos aparece una reacción, sea cual sea y sea en el contexto que sea, es ajustarla. Vemos que tenemos dos oxígenos y aquí uno serían 3, aquí solo tenemos 2, con lo cual aquí vendría un 3 medios, que es 1,5. Importante ajustar porque después todo el Le Chatelier, que ya lo tengo aquí contestado, pues viene condicionado por ese ajuste que hemos hecho. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos que indicar razonablemente cómo afectará a la fracción molar del SO2 este equilibrio si hacemos estas cositas que tenemos aquí. Bueno, pues un aumento de temperatura. Decimos que si aumentamos la temperatura, el equilibrio por la ley de Le Chatelier, y explicamos lo que dice la ley, dice que si aumentamos la temperatura, el equilibrio tenderá a disminuirla. ¿Y qué hace si disminuye o qué hace para disminuirla? Como es una reacción endotérmica, es decir, que absorbe calor, podemos considerar que el calor está aquí como reactivo, se desplazará hacia la derecha para consumirlo. Al consumir el calor, disminuirá la temperatura y por lo tanto la cantidad de CO2 aumentará y también aumentará la fracción molar. ¿Sí? Bien. Apartado B dice que aumentamos el volumen del reactor. Si aumentamos el volumen del reactor, podemos decir que es lo mismo que disminuir la presión, ya que ambas son inversamente proporcionales por la ley de gases ideales. ¿Sí? Esa ley nos permite deducir lo que acabo de decir. Entonces, según la ley de Le Chatelier, ¿vale? Si disminuimos la presión, el equilibrio tenderá a aumentarla. ¿Cómo? Desplazándose hacia donde más moles de gas haya. Si aquí hay 1,5, y aquí hay 1, pues se desplazará a la izquierda y por tanto la cantidad de CO2 disminuirá y con ello su fracción molar. ¿Qué pasa si introducimos un gas inerte? Bueno, un gas inerte es un gas que no interviene en la reacción ni en reactivos ni en productos, pero su presencia altera la presión. ¿Altera de qué forma? Pues la aumenta. La adición de un gas inerte aumenta la presión. ¿Sí? Bien, pues si aumenta la presión, el equilibrio va a tender ¿a qué? A disminuirla según la ley de Le Chatelier, que dice pues todo lo que pone por aquí. Vale, por lo tanto, si aumentamos la presión, el equilibrio la disminuirá desplazándose donde menos moles de gas haya, en este caso la derecha, ¿vale? Hacia aquí, por tanto aumenta la cantidad de CO2 y también aumenta la fracción molar. Y por último, la adición de un catalizador no afecta a la evolución del equilibrio, es decir, su presencia no hace que se desplace a derecha o a izquierda, pero sí que lo que provoca es que el estado de equilibrio se alcance antes. ¿Por qué? Porque disminuye la energía de activación y por tanto la velocidad de la reacción aumenta. ¿Vale? Por conclusión, que la adición de un catalizador no afecta a la cantidad de CO2 y por tanto tampoco afecta a su fracción molar. ¿De acuerdo? Pues todo esto bien explicado se da respuesta a la cuestión 1. Vamos con la cuestión 2. Bien, la cuestión 2 son dos problemas o dos opciones. Uno de ellos, el primero, es una pregunta de fórmula empírica y molecular, y el segundo es una opción de estequiometría. ¿De acuerdo? Dice que se produce la combustión de 2,61 gramos de un compuesto desconocido y en el proceso se obtienen 2,28 litros de CO2 medidos en condiciones normales y 9,185 por 10 a la 22 moléculas de agua. Al mismo tiempo se sabe que el gas, cuando se introduce en un recipiente a 700 grados centígrados y una presión de 1500 milímetros de mercurio, tiene una densidad de... Determina la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Sí? Bueno, pues vamos a calcular. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, pues pasar estos 2,28 litros de CO2 y 9,185 moléculas de agua a moles de cada una de las sustancias y después pasarlas a gramos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2,28 litros de CO2. Como están en condiciones normales, sabemos que un mol de CO2 en condiciones normales son 22,4 litros. ¿Vale? Calculamos aquí y después 9,185 por 10 a la 22 moléculas de agua
sabiendo por el número de Avogadro que un mol de agua son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Bien, esto nos da 0,1018 moles de CO2, que los podemos pasar a moles. Un mol de CO2 es un mol de carbono, y por cada mol de carbono tengo 12 gramos de carbono. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos interesa saber los gramos de carbono para después obtener los gramos de oxígeno. Y esto nos da un valor de 1,2216 gramos de carbono. Del mismo modo podemos calcular los moles de agua, que aquí sería 0,153 moles de agua, sabiendo que por cada mol de agua tengo 2 moles de hidrógeno y que por cada mol de hidrógeno tengo 1 gramo de hidrógeno. Si hacemos los cálculos de todo esto, nos sale una masa de 0,306 gramos de hidrógeno. Bien, ahora nos faltaría saber, ya tenemos los moles de carbono, que son los mismos que los moles de CO2, los moles de agua, que serían, perdón, los moles de hidrógeno, que sería el doble de los moles de agua, y ahora tendríamos que sacar los moles de oxígeno. Para sacar los moles de oxígeno necesitamos saber su masa. La masa de oxígeno que hay en el compuesto será igual a la masa de todo el compuesto menos la masa de carbono menos la masa de hidrógeno, que es 0,306. Y esto nos da 1,08 gramos de oxígeno, que si lo pasamos a moles obtenemos un resultado de 0,0676 moles de oxígeno. ¿De acuerdo? Tenemos aquí este por 2, no nos olvidemos, y este también son los moles de carbono. Bien, ¿qué haríamos ahora? Pues ahora dividimos entre el menor para saber la relación que hay entre ellos. ¿El menor quién es? El oxígeno. Entonces los moles o la relación molar de carbono será igual a sus moles, 0,1018 dividido entre 0,067 igual a los moles de oxígeno, 0, dividido entre 0,0676, y por último los moles de hidrógeno. Hacemos el cálculo y nos da 1,5, 1 aquí y 4,5 aquí. Para evitar y quitarnos los decimales la multiplicaríamos por 2, 3, 2, y por tanto la fórmula empírica sería C3H9O. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa ahora? Que en el apartado de aquí nos dice que tendríamos que calcular la masa molecular. ¿Cómo? A partir de los datos. Bueno, lo primero tendríamos que calcular la masa molar de este compuesto de aquí. ¿Cómo? Multiplicando cada una de las masas atómicas de cada uno de los elementos que lo forman por el número de elementos que hay. ¿De acuerdo? Eso es muy sencillo. Bien, pues ¿qué nos da esto? Nos da una masa molar de 77 gramos por mol. Vamos a calcularla ahora con estos datos. ¿Cómo? Con la ley de gases ideales. Presión por volumen igual al número de moles por R por T. Si trabajamos un poco con esta ecuación, sabemos que la presión es igual a la masa por R por T partido el volumen por la masa molar. Esto que tenemos aquí es la densidad. La masa molar la podemos pasar aquí y la presión dividiendo. Y nos quedaría que la masa molar sería igual a la densidad por R por T partido la presión. Y ahora lo que tenemos que hacer con todo esto es meter los datos. Y ya está. Y ya saldremos la masa molar. Y los datos son los siguientes. ...153,97 gramos por mol. Si dividimos esto entre la masa molar de antes, nos sale como relación molar 2.
Por lo tanto, la fórmula molecular será el doble de la que tengo aquí, es decir, C6H18O2. Y esta es la otra fórmula que estoy buscando. ¿Sí? Bueno, pues con esto hemos terminado el apartado A del problema 2. Vamos al apartado B, que tiene un poquito de miga, porque es una reacción de estequiometría en la que hay que resolverlo mediante un sistema. Bueno, nos planteamos las dos ecuaciones, ecuaciones de las dos reacciones, que nos dice que son las siguientes. El NO reacciona con el oxígeno para dar N2O4 por un lado, y también nos dice que el N2O3 reacciona con oxígeno también para dar N2O4, ambas dos. ¿Vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues como siempre, ajustar. Vamos a ajustar las reacciones. Aquí va un 2 y aquí va un medio. Y ya las tendríamos ajustadas. Bien, nos dice que una empresa que se dedica a la síntesis de este compuesto, ¿vale? Crea un montaje, tal. Importante, por el tubo entran a la vez 6,75 gramos de la mezcla de los dos gases. De los dos gases a la vez. ¿Qué dos gases son? Pues son el NO y el NO2. Entonces, lo que podemos hacer es decir que la masa de NO2 más la masa de N2O3 es igual a 6,75. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Sabemos los gramos de N2O4. Bueno, pues estos gramos los podemos pasar a moles. ¿Cómo? Dividiendo entre la masa molar del tetraóxido de nitrógeno. Dividiendo entre la masa molar del tetraóxido de nitrógeno. Moles de N2O4. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues fijaros. Si yo quiero calcular tengo los moles de N2O4, estos moles vendrán por un lado de aquí y por otro lado de aquí. ¿Vale? Entonces, si yo tengo inicialmente, que no lo sé, X moles de NO y tengo también Y moles, que no lo sé, de NO2 o 3, voy a ver estos X moles, cuántos moles de este me producen, y estos Y moles, cuántos moles de este me producen. Bueno, pues si yo tengo X moles de NO, por estequiometría, por cada 2 moles de NO, tendré un mol de N2O4. Es decir, X partido 2 moles de N2O4. Por el otro lado, si yo tengo Y moles de N2O3, por cada mol de N2O4 tendré un mol de N2O3. Por tanto, produciré Y moles de N2O4. ¿Qué puedo sacar de aquí? Que esto, la suma de esos dos moles, es igual a esto de aquí. Por lo tanto, X partido 2 más Y igual a 0,106 moles. ¿Y qué puedo saber de aquí? Bueno, pues que si en lugar de hablar de moles de NO, de masa de NO, hablo de moles. ¿Cómo puedo relacionar esta ecuación con esta? Pues pasando estas masas a moles. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues la masa de NO se obtiene multiplicando los moles, que son X, por su masa molar. Y la masa de N2O3 se obtiene con sus moles por la masa molar de N2O3, que es 76. ¿Y todo esto que será igual? A 6,75. Y si os fijáis, acabo de montar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde la X son los moles de NO y donde la Y son los moles de N2O3. Resolviendo, los moles de NO son 0,163 moles de NO y los moles de N2O3 son 0,0243 moles de N2O3. Lo paso a masa multiplicando por la masa molar y esto me daría 4,8975 gramos de NO
y los moles de N2O3 me darían 1,8468 gramos de N2O3. Esto sumado nos tiene que dar 6,75, lógicamente. Por lo tanto, el tanto por cien, que es lo que nos pide, de NO en la mezcla inicial será igual a la masa de NO, 4,8975, dividido entre la masa total, 6,744, ¿vale? Podemos poner 6,75 por 100. Y esto da un 72,61%. Y con esto también hemos terminado el problema 2. Vamos a la cuestión 3, que tiene, como veis, varios apartados. Bueno, dice que en un matraz se disuelven 100 mililitros de agua, estos gramos de cloruro de cadmio 2 y estos gramos de fosfato de sodio. Nos dice que determinemos la solubilidad de la disolución saturada de fosfato de cadmio. Y nos dan aquí abajo la KPS. Bueno, pues esta es una parte bastante sencilla. El fosfato de cadmio, que lo tengo aquí, CD3, PO4, 2, sólido, forma un equilibrio de solubilidad del cadmio 2, 3 más PO4, 3 menos, y aquí un 2. Por tanto, esto es 3S y esto es 2S. Si obtengo la expresión de K sub KPS, será igual a la concentración de cadmio 2 más al cubo por la concentración de PO4 2 menos 3 menos al cuadrado. Y esto es 3S al cubo por 2S al cuadrado. Si hago esta operación, me da una KPS que es igual a 108 por S a la quinta. Si yo sé la KPS, la solubilidad será igual a la raíz quinta de KPS partido 108. Y esto me da un valor de 1,186 por 10 a la menos 7 molar. Vamos al siguiente ejercicio y dice que si tomamos las variables iniciales, nos preguntan si se formará precipitado de fosfato de cadmio. Para que se forme precipitado, la KPS ha de ser menor que la Q, o la Q mayor que la KPS, ¿vale? Al final, el efecto es el mismo. Bueno, pues vamos a calcularlo. Vamos a calcular la Q del fosfato de cadmio con estas condiciones. ¿Cómo sería la Q? Bueno, sería la concentración de cadmio 2 más elevado al cubo por la concentración de PO4 3 menos elevado al cuadrado. Para calcular la concentración de cadmio 2 más, necesito saber sus moles de cadmio partido entre el volumen. Y para saber la de fosfato, necesito lo mismo, los moles de fosfato dividido entre el volumen. ¿Y este volumen cuál es? El volumen es la suma de los dos volúmenes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy a añadir una disolución a la otra. Es decir, mezclar los 20 mililitros y los 100 mililitros. Volumen total 120 mililitros. Es decir, 0,12, 0,12. Y ahora tengo que sacar los moles de cadmio. ¿Cómo? Bueno, pues de la siguiente forma. Los moles de cloruro de cadmio 2, o de cloruro de cadmio, es igual a los moles de catión cadmio. Por tanto, masa partido entre su masa molar tendré los moles. Y como el fosfórico, o el fosfato, viene del fosfato de sodio, habría que realizar un factor de conversión como el siguiente. Estas cantidades ahora las colocamos aquí arriba. Y nos da... Y con lo cual la Q quedaría
Por tanto, como Q es mayor que la KPS que nos da en el enunciado, sí se forma precipitado. Vamos al último apartado, que es un apartado de formulación bastante sencillo. Entonces nos queda que el dihidrógeno fosfato de bario es este que tengo aquí. El feniletilamina, feniletenil. Este es el etenil. Y ciclohexil amina sería este. El C es un ácido, vale, de 7 carbonos, porque tiene un EP, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ácido. Aquí vendría un hidrógeno, aquí vendría otro hidrógeno, aquí vendrían dos hidrógenos. Y ya lo tengo. El D sería el dicromato de hierro 2. Y el E sería el 2. Este es el 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 5. Dimetil fenol. Y con esto también habríamos terminado la formulación. La cuestión 4 es una cuestión de cinética bastante sencilla, en la cual tenemos 4 experimentos, solo dos reactivos, con lo cual uno de ellos podríamos despreciarlo. Y para calcular la ley de velocidad lo que vamos a hacer es dividir un experimento entre el otro. Si yo divido lo que obtengo del experimento 1, por ejemplo, entre lo que obtengo en el experimento 2, me queda que la velocidad del 1 partido la velocidad del 2 se igual a constantes por la concentración de NO elevado a alfa dividido entre la concentración de NO elevado a alfa por la concentración de bromo 2 elevado a beta por la concentración de bromo 2 elevado a beta. Porque no podemos olvidar que la ley de velocidad sería igual a velocidad por NO elevado a alfa por bromo elevado a beta. Y lo que nos piden es que calculemos alfa, beta y la K. Bueno, pues si damos valores a esto de aquí, nos quedaría que 12 partido 24 es igual a K partido K por 0,1 elevado a alfa dividido entre 0,1 elevado a alfa por 0,1 elevado a beta dividido entre 0,2 elevado a beta. Esto es 1, esto es 1 y por tanto de aquí nos queda que 1 medio es igual a 1 medio elevado a beta. Conclusión, beta igual a 1. De la misma forma, si dividimos, por ejemplo, el experimento 3 entre el experimento 4, procediendo igual que hemos procedido aquí arriba, nos queda esto es 1, esto es 1 y por tanto me queda 4 novenos es igual a 2 tercios elevado a alfa, en donde alfa es igual a 2. Por tanto, la expresión queda que la velocidad es igual a la constante por concentración de NO al cuadrado por concentración de bromo. Y ahora para calcular la velocidad, la constante, simplemente tenemos que darle valores a lo que tenemos aquí, usando cualquiera de los experimentos. Pues por ejemplo voy a utilizar el experimento 3. 48 será igual a la constante por 0,2 elevado a 2 por 0,1 y si sacamos el valor de la K nos da 24.000. Ya nos falta saber las unidades, que es la clave para tener aquí bien todo el problema. ¿Cómo sacamos las unidades? Haciendo un análisis dimensional.
¿Cómo? Con esta expresión. Sabemos que la velocidad tiene unidades de a partir de esta ecuación que tenemos aquí, despejando la K. K será igual a velocidad partido concentración al cuadrado por concentración. ¿Qué unidades tiene la velocidad? Mol partido litro partido segundo, ¿verdad? Esto sería molar al cuadrado o mol partido litro, los dos al cuadrado, molar aquí. Realizamos las simplificaciones y nos queda que las unidades son litro al cuadrado, mol al cuadrado por segundo. Bien, pues la K sería igual a 24.000 litro cuadrado partido mol cuadrado por segundo. ¿De acuerdo? Bien, y con esto ya hemos terminado también la cuestión 4. Vamos a realizar ahora la cuestión número 5. ¿Qué nos dice la cuestión 5? Que tenemos un ácido, el ácido acético, con esa concentración, y nos pide que calculemos el grado de disociación del ácido acético. Bueno, nos planteamos como un equilibrio donde la concentración inicial es 5,5 por 10 elevado a menos 2, de esto nada, y la concentración en el equilibrio será 5,5 por 10 elevado a menos 2 menos x, x y x. La K sub A de este equilibrio es igual a la concentración de acetato por la concentración de H3O más partido en la concentración de acético. Es decir, si yo tengo valor de K sub A, que me lo dan ahí, 1,86 por 10 elevado a menos 5 será igual a x al cuadrado y 5,5 por 10 elevado a menos 2 menos x, en donde la x es igual a la concentración de H3O más, por ejemplo, que es igual a la concentración de acetato, que es 1 por 10 elevado a menos 3 molar. Y ahora ya puedo responder prácticamente a todo lo que me dice ahí. Calcula el grado de disociación. Alfa. Alfa es igual a lo que reacciona x dividido entre la concentración inicial, y si lo quiero expresar en porcentajes, pues por 100. Bueno, pues esto sería x 1 por 10 elevado a menos 3, 5,5 por 10 elevado a menos 2, hago la operación y me da un 1,82%. El apartado de B me pide que calcule el pH. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H3O más, es decir, el menos el logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 3. Pues el pH es igual a 3. El apartado C me dice que calcule el volumen de una disolución de ácido clorhídrico que contiene una masa de 1,25 gramos para que el pH sea igual a la disolución anterior, es decir, para que el pH sea 3. Si lo que me piden es que el pH es 3, es que la concentración de H3O más que viene del ácido clorhídrico ha de ser igual a la concentración de H3O más que viene del ácido acético. Es decir, los moles de H3O más que vienen por el ácido clorhídrico partido su volumen ha de ser igual a 1 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuántos moles tengo? Pues bueno, como tengo la masa de HCl, lo que tengo que hacer que es dividirlo entre la masa molar, que es 36,5, perdón. Lo pondré aquí y a partir de ahí despejar el volumen. Es decir, 0,0342, que sale a dividir esto entre 36,5, dividido entre el volumen, igual a 1 por 10 elevado a menos 3. Con lo cual el volumen me sale 3,417 litros. Bien, y el apartado D determina los mililitros que se necesitan para neutralizarlo. En el punto de neutralización, los moles de OH- son igual a los moles de H3O más. Es decir, volumen de la base por concentración de la base es igual al volumen del ácido por concentración del ácido. Si hacemos esta operación, queda, por tanto, despejando, me da 2 mililitros de base para neutralizar el ácido acético. Y con esto hemos terminado de resolver todo este examen. Here it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs,
when it runs, I can't really beat it. I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be